En nuestra edición de hoy, Espacio Laboral, Conferencia 2022, Desarrollo, Producción y Trabajo, AISA. Ponen en marcha la ampliación de la planta depuradora Harlingen. El presidente Alberto Fernández entregó viviendas del programa Reconstruir en Almirante Brown. En el Centro de Convenciones de Parque Norte se llevó a cabo el encuentro abierto y plural para pensar la Argentina del futuro desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Desde la Central Obrera informaron que la reunión sirvió de plataforma para el lanzamiento de Espacio Laboral, entidad independiente integrada como miembros fundadores por el Sindicato del Seguro, Jorge Sola, UOCRA, Gerardo Martínez, estatales, UPSN, Andrés Rodríguez, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, y la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, Carlos Frigerio. Este ha sido el punto de partida para propiciar desde el espacio un debate abierto y plural para reflexionar sobre el trabajo hoy y los desafíos de los próximos años desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Esto es pensado desde el movimiento obrero como un ámbito múltiple, transversal, a todos los que tienen que ver con el trabajo, acoplado también a los intelectuales, a los investigadores, para llenarnos de idea en una mesa donde el diálogo tiene que generar hechos, tiene que traducirse en hechos y sobre todo encontrar caminos que sean diferentes a la permanente caída de nuestro país y este empobrecimiento permanente que llevamos y que tenemos que revertir, digamos. No es posible seguir haciendo lo mismo y creer que las cosas van a cambiar. Entonces, para esto hace falta no solo imaginación de quienes somos actores, sino también el estudio científico de cómo llegar a esos objetivos. Su concepción empezó el año pasado, tratando de llevar adelante ideas que formularan un espacio de debate plural y que se fue transformando desde una idea a los primeros inicios y que le dimos un poco más de dinámica este año. Básicamente, digamos, los objetivos son claros, es buscar espacios de debate donde desde una visión de los trabajadores y las trabajadoras podamos juntar referentes académicos, empresariales, políticos, sindicales, para ir viendo la problemática del país, que incluye a los trabajadores, pero que incluye a un montón de gente que hoy, por ejemplo, no tiene trabajo o que está en el empleo informal. Y alimentándolo con miradas que no tienen por qué ser iguales a las nuestras, sino muy por el contrario, tratando de ir en búsqueda de soluciones y que ayuden a la política a largo plazo. Enorme predisposición, de hecho se fueron sumando cada vez más y nos fueron pidiendo la sumatoria. El caso del sector de los empresarios ha sido quizás lo más paradigmático, porque a veces se nos ve como adversarios permanentes y, como siempre digo, nosotros somos socios estratégicos que a veces tenemos tensiones propias de los intereses que representamos circunstancialmente, pero con un objetivo claro, que es el crecimiento del país. Pero además la sumatoria de la pastoral social, por ejemplo, de los movimientos sociales, de los propios sectores del sindicalismo que no están dentro de la CGT, una satisfacción en ese aspecto. ¿Por qué? Porque nos estábamos dando cuenta de que hacía falta un espacio de debate que se está gestando, que tiene mucho por crecer, pero que, bueno, en definitiva, el día de hoy es muy auspicioso para lo que viene. Un grupo de gremios hemos decidido impulsar este espacio laboral con el fin justamente de convocar a figuras académicas, profesionales, economistas, personajes de la Iglesia, es decir, como para que realmente en forma totalmente libre generen propuestas, pensamientos, líneas de pensamiento. Y por supuesto esto genera un debate constructivo que encuentre tal vez el camino
en algún momento de la búsqueda de un consenso que tanto necesita Argentina. Hay políticas de Estado que no tienen por qué separarse por ideas partidarias. Hay políticas de Estado que se deben coincidir y todos poner el hombro para tratar de que se produzcan. Y después, por supuesto, dirimir en el campo electoral las plataformas, lógicamente, de gobierno que cada partido considere necesario. Pero esto va más allá en el sentido de, hoy por hoy en Argentina, en las situaciones difíciles que estamos padeciendo, una economía compleja, digamos, un panorama social muy negativo. Es decir, bueno, es necesario entonces que la política levante realmente la puntería, se jerarquice, se genere un discurso y un proyecto estratégico para el país y que indudablemente eso signifique justamente buscar la unidad nacional, generar negociaciones acordes, que como decimos, que la política vaya elaborando una estructura de poder que gestione soluciones para la gente. La gente lo que está pretendiendo es vivir un poco mejor y de eso a veces no se le escucha demasiado y no hay que dar para nada la espalda a la mayoría del pueblo que necesita soluciones efectivas. Yo creo que ha sido muy acertada este grupo de compañeros de conformar este espacio de discusión, de aportar ideas, de intercambiar lo que hoy está sucediendo en el mundo laboral. Las transformaciones que se han venido dando en el mundo y que ya están instaladas, que era antes la pandemia y pospandemia, la pospandemia agravó la situación de los trabajadores en el mundo, pero este encuentro hoy le da una vitalidad de poder expresar a distintas corrientes de pensamiento en qué forma encontramos una salida para todo el mundo laboral. Hoy con una pobreza enquistada de hace ya años, estructural, casi del 40% en los chicos, con una indigencia de 8.8, donde tenemos realmente falta de trabajo formal, de mucha gente en la indigencia y en el trabajo informal. Creemos que esto nos da lugar para que podamos debatir y que estas ideas que nos aporten, ir llevando, como bien lo han dicho los panelistas, no es un tema que la inflación se va a resolver de un día para el otro, pero tenemos que trabajar porque el flagelo más fuerte que hoy está pegando a la clase trabajadora es el tema de inflación, evidentemente, y la falta de políticas de Estado. Al no haber un liderazgo fuerte, a donde conduzca un plan económico y la macroeconomía y nos estemos manejando con una inflación del orden del 100% y el grado de desocupación, es un país que es inviable. Y esto se corrige con políticas de Estado, con políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, sea quien sea el signo ideológico, pero a través de eso poder crecer. En realidad lo que representa para nosotros es una esperanza, es decir, la esperanza que tenemos todos los trabajadores y las trabajadoras de tener un país distinto. Por eso hacemos este encuentro del cual somos presidentes los dirigentes. No hay ningún dirigente sentado en ninguno de los paneles, ningún dirigente sindical disertante, porque la búsqueda que tenemos detrás de esto es el pensamiento general de empresarios, economistas, actores de la sociedad, para ver si podemos ponernos de acuerdo por lo menos en lo primordial, digamos, ¿no? Que queremos un país distinto, tranquilo, que todo el mundo dentro de lo posible tenga trabajo y el trabajo le permita el sustento de su familia. Ese es el origen de lo cual nos llevó a algunos dirigentes que pertenecemos a la CGT, porque hay que aclarar que detrás de este espacio laboral no está la CGT, porque si no se confundiría también, diría que este espacio es un apéndice de la estructura de la Confederación General de Trabajo. Sin embargo no es así, somos algunos de los dirigentes de la CGT, preocupados, no digo que el resto no lo esté, pero bueno, nosotros iniciamos este proceso al cual se sumarán seguramente otros dirigentes. La Argentina del futuro es una Argentina que encuentra soluciones en acuerdos y lamentablemente la Argentina necesita grandes acuerdos, no pequeños acuerdos. Pues yo acuerdo con mi sector y diría, no tengo por qué hacer más nada porque mi sector está medianamente bien en esta crisis que hay general, pero sería muy egoísta pensar de esa manera, con lo cual hay que volcarse con suma voluntad para iniciar todo este proceso de pensar un país distinto, llegar a un gran acuerdo nacional y bueno, y ver si podemos cada uno de nosotros, representando a cada uno de los espacios
que tenemos en las mesas, en los paneles y en el debate que se va a producir, ir vislumbrando la posibilidad de ver la luz, ver una lucecita, digamos, al final para que nos atraiga como la mariposa que van a las luces y vayamos todos en ese sentido, sin estar tironeándonos, empujándonos, sin la rivalidad que existe a veces entre los sectores por matices a veces, ¿no? Porque el objetivo más importante es que todos estemos mejor, en eso no podemos tener ninguna duda. Indudablemente esta conferencia se debe convertir en una ronda de más eventos donde podamos construir una agenda de demanda hacia el ejercicio de la política. Porque en definitiva, todas las conclusiones que surjan de este tipo de encuentro entre las tres partes, el empresariado, la parte política y los sindicatos, tienen que descansar en una resolución de naturaleza política. Me da la impresión, es más, estoy casi seguro, de que los referentes políticos no están discutiendo estos temas y que el sindicalismo los ponga al tope de su preocupación y de la agenda es por lo menos una novedad muy auspiciosa. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la presidenta de AISA, Malena Galmarini, y el intendente de Harlingen, Juan Zabaleta, realizaron la puesta en servicio del segundo módulo de la planta depuradora Harlingen, con el que se podrá tratar los líquidos cloacales de 300.000 habitantes de los partidos de Harlingen, Ituzaingó, 3 de febrero, Morón y San Martín. Lo importante es que estamos inaugurando una obra que va mucho más allá también de los vecinos de Hurlingham. Y para nosotros es una gran satisfacción. De verdad, cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con el 70% de la obra pública paralizada, con una deuda millonaria. ¿Cuántos eran, Cato? Casi 40.000 millones de pesos en deuda, de retrasos de pagos. Y nos pusimos a trabajar para que esa obra recupere todo el tiempo perdido y avance lo más rápido posible, porque definitivamente cada obra pública que se hace es mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando hacemos una obra de tratamiento de aguas servidas como esta, lo que estamos mejorando es la calidad de vida de los que viven en ese lugar. Porque la Argentina necesita seguir creciendo, necesita seguir desarrollándose. Porque cada obra pública que se crea son puestos de trabajo que se crean en la Argentina. Déjenme contarles un dato. En dos actividades muy distintas. Vamos a empezar por la que tiene que ver con la distracción, con la gastronomía. El gremio de los gastronómicos recuperó la cantidad de trabajadores que tenía antes de la pandemia y los aumentó en 70.000 puestos más de trabajo. Déjenme hablar del gremio de la construcción. Un gremio que cuando nosotros llegamos tenía 220.000 trabajadores. Hoy tiene 450.000 trabajadores. Multiplicó por 2 el número de trabajadores. Conferencia 2022, Desarrollo, Producción y Trabajo. En el transcurso de la jornada se realizaron debates entre diferentes sectores políticos, sociales, económicos y culturales, con reflexiones en torno a economía, educación y tecnologías, política, sociedad, desarrollo y producción, en los que hablaron empresarios, especialistas, pero no dirigentes sindicales. Expusieron referentes de distintos ámbitos y pensamientos, como Agustín Salvia, Alexandre Roy, José Urtubey, Diego Bocio, Carolina Castro, Flavia Costa, Carlos Leiva, Eduardo Levi Yeyati, Claudia Jacinto y Martín Rapetti.
algunos de los temas propuestos: crecimiento, inversión y derechos laborales, tensiones y oportunidades, la educación y el trabajo en la vida tecnológica, pobreza, desigualdad y las nuevas formas de trabajo, liderazgo, igualdad de género e innovación. Las conclusiones, oportunamente, serán derivadas a los equipos técnicos de los 5 sindicatos y desde allí se elaborarán propuestas específicas, teniendo una mirada desde los trabajadores y las trabajadoras sobre la problemática integral del país y la sociedad. Primero quiero felicitar a este espacio Laborar por haber organizado este coloquio con la pluralidad, no solo sectorial, sino también de distintos territorios que ha convocado para analizar justamente cuáles son los desafíos principales que tiene hoy la Argentina en materia de producción, desarrollo y empleo. Desde ese lugar yo felicito nuevamente a este espacio que estamos de Laborar, porque es el momento para dar estas señales. Argentina está atravesando justamente una crisis de la cual se sale con diálogo, una crisis de la cual se sale con trabajo, una crisis de la cual se sale con producción y desarrollo. Y todo esto es, en definitiva, la agenda que está proponiendo este espacio, y que sea desde los trabajadores me parece sumamente válido, porque significa obviamente que el centro troncal de la agenda que tiene que tener la Argentina viene por el lado de la producción y el empleo. Obviamente las nuevas tecnologías, el impacto de la digitalización, obviamente de todo lo que es la industria 4.0, el mundo del Internet de las cosas que le llaman, requieren sin lugar a duda de ciertos cambios, ciertas modificaciones, pero yo creo que debe ser dado desde los métodos inductivos, es decir, de lo particular a lo general, es decir, dentro de los convenios colectivos se puede trabajar, son las partes quienes mejores conocen la realidad de tal actividad, hay que tener la flexibilidad en términos de la producción, poder aceptar los cambios que se generan en los sistemas productivos y en los sistemas de organización de las empresas, pero siempre bajo un esquema dentro de lo que es un acuerdo dentro de los convenios colectivos. No estoy de acuerdo de lo que son esos grandes títulos de reforma laboral. Me parece que es algo absolutamente novedoso. Que el movimiento obrero organice una reunión en la cual convoca a referentes de distintos espacios, muy ecuménica, con maneras de pensar y de la Argentina capaz no siempre totalmente alineadas, pero para que se suban a un escenario y debatan, a mí me parece que es algo totalmente novedoso que yo no había visto antes, y me parece que vale la pena, y es un poco por donde hay que construir la Argentina que todos queremos, que es una Argentina de más diálogo, de más acuerdos, de más consensos, pero para eso no son diálogos en la nada, son diálogos sobre algo concreto y son debates profundos, y ojalá este sea el principio de un debate profundo sobre los temas en donde capaz hay diferencias, y si es así, bueno, enhorabuena por este lanzamiento. Creo que el sindicalismo hace tiempo viene mostrando que el camino es el diálogo, lo viene haciendo consultando a expertos, lo viene haciendo dialogando con los sectores empresarios, dialogando con la política. Me parece que este era el paso siguiente, me parece fantástico. Primero que se arme un foro como este, una jornada de diálogo, de discusión, que se convoquen voces diversas, voces que no siempre están dialogando, y ponerlas en un mismo lugar. Eso nos ayuda a todos. Y creo que es lo que necesita la Argentina. Yo creo que la Argentina necesita que empecemos a dialogar más, entendernos más y poder construir juntos algo colectivo, porque creo que Argentina tiene un montón de elementos para que estemos mucho mejor de lo que estamos. Estos espacios de diálogo son muy útiles. Era hora que el movimiento sindical lo pudiera poner, porque como te decía antes, lo viene haciendo en muchas reuniones, en muchos espacios, pero me parece fantástico que lo pueda hacer en una gran jornada como esta, de altísimo nivel, muy profesional todo lo que hemos visto hasta acá. Yo estoy muy contento y obviamente siempre dispuesto a dar una mano. Creo que es muy interesante, me parece muy bueno que el sector del trabajo pueda convocar a una jornada tan importante vinculada a lo que es producción y trabajo,
en un momento especial del país, en un momento yo diría difícil, en un momento donde todos los sectores tienen que dar su punto de vista, sus expectativas, sus ponencias sobre qué es lo que piensa en aras de una mayor producción y un mayor trabajo, que es en definitiva lo que se pretende en todas las sociedades. Así que me parece que esto es una primera jornada que valoro mucho porque está muy claramente en el sentido correcto de cómo tenemos que pensar, yo diría, todos los actores importantes, tanto de las empresas como del trabajo, en qué hacer con el país. El futuro hay que pensarlo, porque no es algo que ocurre espontáneamente. Cuando ocurre espontáneamente es el futuro de otros. Para que sea nuestro futuro tenemos que pensarlo nosotros, para lo cual hay que medir, pensar, calcular, establecer y sobre todo tener muchas ideas, digamos, disruptivas sobre el presente, ¿no? La Argentina tiene, como dije, un problema central, absolutamente central, que es la pobreza de los niños. Y eso es la pobreza del futuro. Creo que la única manera de resolverlo es resolver ese problema. Es una idea desafiante, porque que los padres dejen de ser pobres implica un gran cambio económico de mucho tiempo. Pero nosotros necesitamos que mañana un chico deje de ser pobre. Y eso significa que tiene que tener una cama, tiene que tener una ducha, tiene que tener un desayuno, tiene que tener a alguien que lo cobije. Ahí dejó de ser pobre. No es tan difícil, ¿eh? El diálogo, como bien decís vos, tiene que ser un método para la política. Un método para la conversación, un método para poder resolver los problemas que son serios en la Argentina, una Argentina que tiene complejidades desde hace muchos años. Y la manera de conversar es pensar de qué manera podemos cambiar los argentinos un destino que evidentemente nos resulta muy difícil. Los niveles de inflación son muy altos, los niveles de pobreza nos generan mucha angustia a muchos argentinos, las dificultades que tenemos para crecer, las dificultades que tenemos para desarrollarnos son muy fuertes. Y me parece que como método político la posibilidad de tener espacios de encuentro, espacios en donde las miradas distintas empiecen a confluir con objetivos comunes, me parece no solo para celebrar y felicitar a quienes lo organizan, sino un método político para la solución de los conflictos que tiene la Argentina. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el acto de inauguración de 140 viviendas que fueron finalizadas gracias al programa Reconstruir en la localidad de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, el presidente y los funcionarios le otorgaron las llaves de sus nuevos hogares a familias del barrio Lindo, que fueron construidas por más de 500 trabajadores y trabajadoras de la cooperativa 20 de diciembre a través del programa Reconstruir, con financiamiento de 294 millones de pesos. Cada vez que participo de estos actos, que gracias a Dios en el último año hemos tenido muchos, siempre digo que no hay momento más grato que poder entregarle las llaves de su casa a un argentino, una familia. Porque claramente la certeza de tener un techo que cobije a una familia da mucha tranquilidad, saca mucha penuria de encima, saca mucha preocupación de encima y permite proyectar un futuro con una tranquilidad distinta. Con lo cual, yo estoy muy contento de lo que venimos haciendo en el Gobierno Nacional. Con estas casas ya hemos superado las 61.000 casas entregadas. Casas que construimos muchas veces de cero y muchas veces tuvimos que recuperar del abandono en que habían quedado. Como estas casas quedaron en el abandono muchas obras públicas. Y tuvimos que recuperarnos en un tiempo muy difícil. Dense cuenta ustedes que llevamos 3 años de gobierno, 2 años nos ocupó una pandemia y 1 año nos afectó una guerra. Y sin embargo, no hemos paralizado nada de esto. Todo ha seguido avanzando, todo ha seguido progresando, todo ha sido trabajo. Hay más de 60.000 casas que ya hemos entregado. Hay 70.000 casas que argentinos y argentinas han construido con créditos que son accesibles para ellos. Porque nosotros nos creemos, a diferencia de otros, que estos problemas los pueda resolver el mercado. Y por eso desarrollamos un plan de créditos con el Procrear
que está permitiendo que hoy se estén construyendo 70.000 familias su casa, que se suman a estas más de 60.000 que ya hemos dado. Pero además, a lo largo y a lo ancho del país hay 140.000 casas que se están construyendo. Esto fue Con Más Info.